Muy buenas tardes a todos. El Ateneo de la Bahía inicia hoy su nueva etapa de actividades. Este año hemos estado menos tiempo de vacaciones porque la exposición de García Sánchez, celebrada en el Círculo Mercantil, ha durado hasta hace menos de un mes. Pero ha sido tan gratificante y ha tenido tanto éxito que nos ha dado fuerzas para empezar un nuevo curso, esta vez en la Unión Deportiva Cultural o Deportiva Cultural Linense, en donde habitualmente celebramos nuestros actos gracias a su presidente, Manuel Vilches, y a su directiva, que nos ceden estas instalaciones, estrechando aún más nuestra colaboración con ambas entidades, el Círculo y la Unión Deportiva. Y como de costumbre, lógicamente, contamos con el patronazgo de la empresa Ubago. A lo largo del curso hemos disfrutado de diversas actividades: conferencias, presentaciones de libros, talleres en línea, publicación de 2 números de nuestra revista Excedra, gestiones para la protección del patrimonio natural y material y un par de exposiciones, una que ha formado parte de la campaña de concienciación sobre el chorlitejo patinegro y, como acto final del curso, la exposición del artista linense García Sánchez, de la que les hablaba hace un momento. Y seguimos trabajando. Tenemos en cartera para otoño e invierno la presentación del libro sobre el pintor linense Julio Serrano, una publicación de gran calidad, fruto de la labor investigadora de José Antonio Pleguezuelos, que se ofrecerá a los ateneístas a un importe muy reducido respecto al precio de venta en librerías. Y ya en invierno aparecerá el número 3 de nuestra revista Excedra. Otro objetivo para el año próximo es promocionar, profundizar en la cultura participativa de los socios en todas nuestras actividades. El Ateneo quiere seguir creciendo y para eso es imprescindible la colaboración de voluntarios. Hay demanda de nuevos talleres. Estamos abiertos a cualquier propuesta. Talleres, además de los que tenemos ahora, de historia, letras y tradiciones y costumbres. Y tantas propuestas como podamos atender, lógicamente. Y además de todos estos talleres, hay el propósito de crear un cineforum, elaborar un programa de tertulias y propiciar la celebración de mesas redondas sobre temas que nos interesen a todos. Estamos estudiando la creación de un voluntariado que, mediante equipos, nos permita consolidar la acción cultural de nuestro Ateneo. Así que contamos con todos ustedes para hacer realidad todos estos planes y conseguir que nuestra asociación sea dinámica y participativa. Y ya vamos a centrarnos en el acto de esta tarde. Hoy tenemos el honor de inaugurar el curso con un insigne historiador, don Carlos Gozalves Cravioto. Es profesor ya jubilado de la Universidad de Málaga y autor de varios libros y de centenares de artículos. Pero no me voy a extender en su biografía, porque para eso está aquí nuestro compañero José Veneroso, que hará la semblanza del invitado. Pero yo sí quiero hablarles del introductor, de Pepe. José Veneroso nació en La Línea, es licenciado en Geografía e Historia, profesor de Historia Medieval de España, especializado en temas de Al-Ándalus. Recientemente ha obtenido el doctorado en Historia por la UNED con la calificación de sobresaliente cum laude. Con la tesis doctoral, una revisión de la entrada de los árabo-bereberes en la península ibérica en el año 711, la batalla del río Guadarranque y sus consecuencias inmediatas. Es autor de las obras Tarif ibn Malik, la importancia de su participación en la entrada de los árabo-bereberes en la península ibérica y la incursión de Tarif ibn Malik en 710, preludio de una invasión. Tiene abierta una línea de investigación sobre la injerencia británica y el papel de Gibraltar en la Guerra Civil Española
y sus consecuencias, cuyos resultados fueron publicados en la obra Franco en Gibraltar, marzo de 1935. Antecedentes de una conspiración silenciada. Y también sigue una línea de investigación sobre los Austrias en Gibraltar. Colabora en diversas publicaciones, Almoraima, Aljaranda, Exedra, Revista Iberoamericana de Lingüística, y es miembro del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños y miembro fundador del Ateneo de la Bahía. Participa en el Archivo de San Roque en el estudio de sus fuentes documentales, cuyo resultado ha sido la publicación de Las Ordenanzas de Gibraltar, obra de la que es coautor. Cuando quieras, doctor Veneroso. Muchas gracias. Pues nada, buenas tardes. Hoy el Ateneo de la Bahía se viste de gala para recibir a don Carlos González Cravioto, que impartirá una conferencia que lleva por título Las tumbas excavadas en roca en el campo de Gibraltar, problemas de interpretación. Nacido en Tetuán en 1950, es considerado uno de los más ilustres historiadores e investigadores de esta bendita tierra. Profesor asociado a la Universidad de Málaga y actualmente jubilado, es miembro de una familia de destacados historiadores y altamente distinguidos en lo académico. Pues tanto su padre, don Guillermo González Busto, como su hermano, don Enrique González, tristemente desaparecido hace tan solo unos años, representaron en su día la vanguardia de la investigación histórica en el área del Estrecho de Gibraltar. Carlos, permíteme esta familiaridad por honrarme con su amistad, representa con mayúsculas el historiador e investigador de raza. Un investigador de los que solemos llamar de banda ancha, una cualidad que en particular he intentado imitar durante toda mi trayectoria investigadora, considerándome siempre alumno suyo y deudor de su conocimiento. En más de una ocasión se ha definido a sí mismo como un autodidacta y también en la comunidad científica se le reconoce como un buscador de la excelencia, lo que es siempre motivo de admiración, algo que comparto totalmente. Maestro y amigo, tuve el privilegio de conocerlo a finales de los 80, tras dar una conferencia en el recién creado Instituto de Estudios Campos Gibraltareños. Ya ha llovido desde entonces, Carlos. Pronto se convirtió en un referente para todos aquellos que nos iniciábamos la investigación histórica de la mano del Instituto. Y pronto me consideré, como he dicho, discípulo suyo. Su incansable labor investigadora en la comarca del Campo de Gibraltar es sumamente brillante y ha sido decisiva, todavía lo continúa haciendo, para un mayor conocimiento de nuestra historia. Pertenece además a diversas instituciones de fomento de la investigación histórica, es autor de más de 2 centenares de artículos de revistas especializadas en historia y ha participado como ponente o comunicante en más de 1 centenar de congresos nacionales e internacionales especializados en esta disciplina. Es autor además de una quincena de libros, particularmente de su especialidad, es decir, de historia y arqueología del sur peninsular y del norte de África. Posee una bibliografía impresionante por la que sería difícil de destacar alguna obra en concreto, puesto que todas son referenciales y sumamente interesantes. No obstante, señalaré, entre otras muchas, las siguientes: Arqueología de la frontera norteafricana del Estrecho de Gibraltar, siglo XIV y XVI, Rábitas y frontera en el Parque Natural de los Arcos Nogales, Nuevas alquerías medievales en el Campo de Gibraltar, El mundo rural y el medio ambiente en la Málaga nazarí, El Campo de Gibraltar y los itinerarios de peregrinos, siglo XII, XIII y XIV, El cortijo de las mezquitas, La costa del Campo de Gibraltar y los portulanos medievales, o la imperecedera obra sobre las vías romanas de Málaga. Hace años se dijo de él que su amplia y variada bibliografía muestra que es un investigador nato, que lo mismo investiga los mitos y las leyendas clásicas, que las fortalezas medievales o la numismática y arqueología romana, que los caminos romanos, medievales y modernos. Todo ello con gran rigor científico y con un dominio sorprendente del tema. No solo es un estudioso de informes, artículos y datos de muy diferentes épocas, dispersos de acá para allá, en archivos, bibliotecas y publicaciones diversas, tarea fundamental y que es de apreciar.
Carlos, además, busca y rebusca en los archivos de la naturaleza, otea desde los alcores del ecosistema circundante, intentando captar cualquier tipo de indicios, escudriña de cortijo en cortijo cualquier resto, intentando que le transmita el porqué y el cuándo de su aparición y existencia. Pregunta a toda persona del medio rural o urbano, sea menestral o académico. Así es Carlos, porque hablar de él es hablar de historia con mayúsculas. Un investigador que no rehuye ningún tema de investigación y que pertenece a ese género de investigadores que no duda en abandonar, cuando la ocasión lo requiere, la comodidad de los despachos para realizar tareas de trabajo de campo. Tareas tanto en archivos como en el pateo y rastreo campestre. De esto puedo dar testimonio, porque a lo largo de los años le he acompañado en muchas ocasiones. Precisamente, en estos últimos meses he tenido la oportunidad de hacerlo de nuevo y de comprobar la vitalidad que conserva y la energía que todavía es capaz de transmitir Carlos. Junto a Ángel Martín, maestro, miembro del equipo de investigación del campo del Ateneo y presente en la sala, le he acompañado, Ángel mucho más que yo, es cierto, en sus indagaciones por tierra de nuestra comarca para recabar parte de la información que ha utilizado en la realización del trabajo que hoy presenta. Un trabajo que profundiza en una temática tan compleja como es el mundo de las necrópolis rurales, de las enigmáticas tumbas antropomorfas excavadas en las rocas y relacionadas con la siempre misteriosa cultura de los muertos. Bien, no me quiero extender más y sin dilación paso la palabra, insisto, a uno de los mejores investigadores en historia que conozco. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y considérate en tu casa. En primer lugar, quiero agradecer la presentación tan amable que por parte de mi querido amigo Pepe Veneroso. Y ya puestos a agradecer, aunque lo tenía previsto para más adelante, pero creo que tengo que agradecer también la colaboración que he tenido de muchas personas del campo de Gibraltar, como ya ha expresado Pepe, que me han acompañado, que me han llevado, como por ejemplo Ángel Martín, o como por ejemplo Simón Blanco, que están por aquí, otros que no están, Blasaro, por ejemplo. Siempre he encontrado en ellos un apoyo increíble y siempre me han ayudado en todo lo que han podido. También, a pesar de que la rabia que siempre me ha dado el ver que se le ponen rejas y puertas al campo, también he contado también cuando he podido con la colaboración de los guardas de campo, con la colaboración de los propietarios. Todavía ninguno me ha dicho que no. La cuestión es que eso, ponerle puertas al campo, pues es un impedimento para poder patear convenientemente el campo. En fin, tras este agradecimiento, que lo pensaba dar al final, pero como siempre en el fragor de la batalla se puede olvidar, he querido empezar por él. Bien, estamos en un tema que ha sido no excesivamente tratado, pero sí cada cual ha expresado una opinión distinta y muy diversas opiniones, porque es un tema bastante difícil de analizar, porque tiene muchos aspectos de muy difícil interpretación, porque, por ejemplo, aquí en el campo de Gibraltar no se han hecho excavaciones. Entonces, al no hacer excavaciones, no hay estratigrafía, no hay datos cronológicos absolutos que podamos darle a estas tumbas, porque todas han sido abiertas desde muy antiguo o desde muy reciente, pero sin metodología arqueológica, sin una constancia de su hallazgo ni de nada parecido. Aunque por regla general, aunque se excaven, por regla general, y ya lo veremos, por la época que se trata, no tienen ajuar.
Entonces, ¿cómo podemos marcar una cronología? Bueno, pues hay algo muy sencillo. Miren ustedes, si vamos por el campo y encontramos un fragmento de terra sigillata, no necesitamos que esté en una estratigrafía para saber que ese pedazo de cerámica es de época romana, porque ya está suficientemente contrastado en otros sitios, ¿eh? En otros sitios, pues ya desde muy antiguo, desde hace más de 100 años, pues las excavaciones, la estratigrafía ha dicho que a esa cerámica con esa tipología, de esa forma, pues se corresponde a una determinada época. Eso no se ha hecho con las tumbas aquí en el campo de Gibraltar. Miren ustedes, aquí no se han hecho excavaciones, es cierto, no hay datos arqueológicos absolutos, pero sí se han hecho excavaciones por toda la península. Se han hecho excavaciones desde Portugal a Cataluña, en la meseta, en las dos mesetas, incluso en la misma Andalucía se han hecho excavaciones en tumbas excavadas en roca en la provincia de Granada. Y bueno, y sin hacer excavaciones, yo también he hecho un trabajo completo hasta donde se puede en la provincia de Málaga, pero claro, sin excavaciones. Pero en todas partes la cronología que dan estas tumbas es desde el siglo VII en adelante. Es decir, son tumbas normalmente tardorromanas o tumbas ya cristianas, mozárabes, e incluso llegan hasta el siglo XIV en la meseta, llegan hasta el siglo XIV, pero ya asociadas de otra forma, asociadas a otro mundo que empieza a partir del siglo XI, porque en el siglo XI, dentro del cristianismo, aparece el concepto de la tierra sagrada o la tierra santa, o como se quiera llamar. Es decir, ese concepto de cementerio que tenemos ahora no viene desde el principio del cristianismo. El concepto ese de, por ejemplo, ¿por qué a un musulmán no se le puede enterrar en un cementerio cristiano porque es tierra sagrada? O el famoso problema de los suicidas que no quieren enterrarlos en los cementerios porque dicen que es tierra sagrada. Bueno, pues eso en el primitivo cristianismo no existía. No había que enterrar en tierra sagrada. Entonces ese problema no tenían, por ejemplo, los mozárabes, de los que se ocupa precisamente la mayor parte de las tumbas que aparecen en el campo de Gibraltar. Y que no aparece cerámica también es algo relativo, porque en la inmensa mayoría no aparece cerámica, pero en algunas pues sí. Aquí tenemos algunas de las tumbas que están llenas de cerámica por dentro. Y la cerámica pues da esa etapa, da una etapa o bien tardorromana o bien alto medieval. E incluso, por ejemplo, en la necrópolis de Murta, pues hay un pequeño santuario allí asociado a las tumbas y tal, y la cerámica que hay es de época emiral, ya cerámica incluso vidriada. Bien, ¿cuál es el origen de estas tumbas excavadas en roca? Pues las tenemos en las necrópolis de cuevas artificiales, que estas sí que son anteriores. Estas sí son de la prehistoria, la protohistoria ya casi, de la prehistoria reciente, o como se quiera llamar, que no son tumbas hechas en profeso, bueno, sí, son tumbas hechas en profeso para el enterramiento, pero son cuevas, y en las cuevas pues se entierra. Unas veces por inhumación, es decir, una vez el cadáver y otras veces por cremación, el cadáver quemado. Aquí tenemos pues el ejemplo más cercano, aunque por ejemplo en el Valle del Guadalquivir hay muchísimos. Bueno, y en Málaga también hay bastantes tumbas de este tipo, pero el más cercano que tenemos pues es aquí en los Algarbes, en Tarifa, que aquí estas son cuevas
en las que se utilizan para los enterramientos. Son cuevas artificiales, no son cuevas naturales, por supuesto. Bien, de ahí pasamos a la época púnica, que en la época púnica ya sí se hacen tumbas excavadas en la roca, más o menos con la forma humana, aunque no es la forma humana, porque son rectangulares por regla general. Como tenemos aquí en la necrópolis de Marchand, en Tánger, que es la única necrópolis, junto con una inédita que descubrí en Melilla, en la zona de Melilla, vamos, en la zona marroquí, pero en la zona muy próximo a Melilla, que son las únicas tumbas excavadas en roca que hay en Marruecos, hasta ahora, que se sepa, ¿no? O las que, por ejemplo, las púnicas de Cerdeña, que son exactamente iguales que las de Tánger. Bien, tenemos que distinguirlo de lo que son los sarcófagos, porque una cosa es la tumba excavada en la propia roca, inamovible de la roca, y otra cosa es el sarcófago, que está hecho para ser desplazado y para enterrarlo en cualquier otro sitio. Aquí tenemos un caso extraordinario, que son los sarcófagos antropomorfos. Estos sí que son antropomorfos, y nunca mejor dicho, los famosos de Cádiz, porque ya veremos que de antropomorfo, lo que llamamos antropomorfo, pues habría que ponerlo en duda. O bien los sarcófagos romanos, perdón, los sarcófagos romanos, que también pues están hechos para eso, para ser desplazados a otros sitios y ser enterrados en necrópolis determinadas. Sin embargo, las tumbas excavadas en roca son inamovibles de la propia roca en la que se hacen. Se entierra in situ, como vemos aquí. Bien, en algún caso la roca es tan pequeña que podría parecer que es un sarcófago, como ocurre aquí, ¿no?, en la necrópolis de las Talegas, pero indudablemente esa tumba no ha sido desplazada, porque además está rodeada de otras. Bien, desde siempre, pues desde que Fourgou en 1908, a principios del siglo XX, nos hablaba de estas tumbas por primera vez en el campo de Gibraltar, pues se han dado unas cronologías pues muy diferentes, pero las cronologías más o menos las daba cada uno según le parecía, sin dar ningún dato de por qué decían eso. E incluso, como ocurre en algún caso con Romero de Torres, que anteriormente decía que era quizás fenicia, en otra publicación pues dice que son medievales. Pero desde Topper, sobre todo, y Braid también un poco, Braid y Topper, cuando nos hablan de las pinturas, del maravilloso potencial que tiene el campo de Gibraltar en lo que se llama el arte sureño, pues siempre han empezado a relacionarse las pinturas con las tumbas. ¿Y eso a qué es debido? En parte porque muchas veces estaban las pinturas pues al lado de las tumbas. Eso en algunas ocasiones, pero ni mucho menos en todas. Normalmente, donde hay roca, pues va a haber abrigo y va a haber tumbas. Es decir, es la existencia de rocas la que potencia la existencia de esos abrigos con pintura y esas tumbas. Pero no son coetáneos, ni mucho menos. Vincent Jenkins, que es el que mejor ha estudiado hasta ahora el tema, pues se deja influenciar bastante por su tradición de relacionar las tumbas, y llega incluso a relacionarlo con los dólmenes, lo cual es todavía más escasa la relación,
Si, por ejemplo, en el término de, ya lo veremos ahora, en el término de los barrios hay más de 50 grupos de tumbas, más de 50 grupos y luego otros tantas aisladas. De ellas, pues no habrá más de 12 o de 10 que estén cerca de abrigos, ¿eh? Es decir, no hay una relación directa entre abrigos y entre tumbas. Jenkins incluso dice que los que hablan de ese caso de que son ya cristianas estas tumbas, que son alto medievales o tardorromanas, llega a insinuar que es debido a un filocristianismo que tenemos los españoles. Miren ustedes, yo no me considero cristiano, aunque sí culturalmente, pero no, religiosamente no, y me importa tres pepinos la religión, es decir, no soy... y sin embargo, pues estas tumbas es evidente para mí que son cristianas, ¿eh? Ya veremos además otros muchos detalles. Bien, aquí ven ustedes las relaciones que no son totales, las que nos da Sasson cuando hace su estudio de las tumbas y las que nos da Jenkins, entre las que están cerca de abrigos, los grupos de tumbas que están cerca de abrigos y los que no están cerca de abrigos. Vemos que no es total la relación, no hay una relación equidistante. En cuanto al número de necrópolis, pues Spanji, que es el primero que habla así de un número, habla de unas 11. Sassoon habla de 21, nos habla de 21, de las cuales pues menos de la mitad están cerca de abrigos. Y Jenkins y Vargas pues hablan de unas 71, de las cuales en una menor proporción todavía están cerca de abrigos y mucho menos de dólmenes, claro. Bien, aquí tienen ustedes el famoso mapa que dio a conocer Sassoon con las 21 necrópolis de tumbas en todo el campo de Gibraltar, ¿eh? Que hoy día pues esas 21 necrópolis se pueden multiplicar por bastante más que por 10. Bien, si nos fijamos en el término de los barrios, que es donde estoy haciendo un estudio un poquitín más exhaustivo, pues Sassoon habla de 5 grupos, 5 necrópolis de tumbas. Jenkins y Vargas pues nos hablan ya de 7 grupos, algunas asociadas a abrigos, y Cibeles Fernández en un atlas arqueológico, en un catálogo de yacimientos arqueológicos que hace del término municipal de los barrios, pues nos habla de 9, de las cuales pues 6 están asociadas o están cerca de abrigos. Bien, respecto a los aspectos cronológicos, estas tumbas excavadas en roca aparecen en el siglo VII. En Málaga, la única tumba que se ha logrado excavar arqueológicamente, además en una necrópolis que ya luego veremos una de las fotos, en Pizarra, en el pueblo de Pizarra, ha dado precisamente finales del siglo VII. Y precisamente en ese yacimiento luego se instauró un convento mozárabe. Es decir, posiblemente en base a esas tumbas, que serían de algún santo, de algún obispo, de alguien, pues se estableció un convento a su alrededor. Y son tumbas rectangulares, que son las más antiguas, como las púnicas, y aparecen en el siglo VII. Bien, si ya a partir del siglo XI
y el siglo XII empieza a proliferarse y a instaurarse el sentido del recinto sagrado como necrópolis. Entonces ya el cristianismo no enterraba en cualquier sitio, no enterraba en cualquier sitio, sino que a partir del siglo XI empezó a asociarse, y entonces todos los enterramientos, y por ejemplo en la meseta se dan muchos enterramientos en tumbas excavadas en roca, pero junto a ermitas o junto a iglesias del campo o junto a iglesias de las aldeas que se van creando. Son ya espacios sacralizados. Pero, ¿qué ocurre? Que a partir del siglo XI, en el XII, ya desaparece el mozarabismo aquí. Aquí en el siglo XII no hay un cristiano que valga, porque ya todos los cristianos se han convertido, o bien se los llevó Alfonso X para arriba, o bien ellos se fueron por las buenas hacia las tierras en donde podían vivir mejor. Pero hasta el siglo XI los cristianos podían seguir viviendo dentro de la cultura y digamos, del dominio político musulmán. Porque el musulmán tenía una cosa muy clara a ese respecto. El musulmán permitía que fuese de cualquier religión, pero que pagase los tributos de esa religión. Entonces, mientras pagaban, los cristianos podían seguir siendo cristianos. Entonces, además el musulmán, aunque parezca extraño y bueno, y no me voy a meter en ese berenjenal porque es muy largo de explicar, pero en el Islam están prohibidos los impuestos. Entonces, bueno, están prohibidos los impuestos, lo que pasa es que lo disimulan como la limosna, en fin, es complicado el tema. Pero mientras los cristianos estuviesen pagando, podían seguir viviendo. Bien, entonces esas primeras tumbas que aparecen en el siglo VII, como esta que se ha podido documentar en Málaga, en pizarra, pues son tumbas rectangulares, que aquí aparecen muy pocas de esa datación. Y luego las tumbas tipo bañera en todas las partes, ya les digo que además se produce una cosa curiosa, porque por ejemplo en Extremadura y en todas las regiones se producen, o autonomía o como quieran llamarle, se producen tumbas cavadas en roca, pero no generalizadas, sino en zonas muy concretas, en zonas muy concretas. Bien, pues, por ejemplo, las tumbas pues tipo bañera, pues marcan en todas partes que se han excavado y que se han comprobado, pues el siglo VIII y el siglo IX. Hay un desfase, por ejemplo, con las gallegas, pero en fin, es un desfase de un siglo, total, que para el caso estamos hablando de lo mismo. Y luego las propiamente antropomorfas, porque las rectangulares no son propiamente antropomorfas. Las antropomorfas son las que tienen la cabeza marcada, más o menos marcada, por un círculo, marcados los hombros, algún tipo de marque que tenga la cabeza. Esas son las propiamente antropomorfas. Aparecen ya a finales del siglo IX y todo el siglo X. Bien, entonces por eso le dice ahí tumbas antropomorfas sí y no. Porque realmente las rectangulares, las de tipo bañera, tienen un cierto antropomorfismo, pero no son antropomorfas, no tienen la cabeza marcada. Entonces, las que tienen la cabeza marcada, pues sí. Bien, como les decía desde el principio, pues ha habido una tendencia a asociar estas tumbas con los abrigos. Pero si cronológicamente es evidente por las excavaciones que se han hecho en toda la península, por todas partes, excavaciones con estratigrafía, vamos, con resultados, vemos que no tienen esa cronología,
Entonces, tenemos también que cambiar el aspecto de nombrar a esas necrópolis por el nombre del abrigo, porque no es cierto que estén asociados. Es decir, mucho más justo sería darle la denominación del lugar geográfico en donde está, de la colina o del cerro en donde están, que del abrigo. Cuando no tenemos otro nombre, pues tendremos que seguir manteniendo el del abrigo, ¿eh? Pero si tenemos otro nombre, pues habría que darle el nombre geográfico, no el nombre por el abrigo. Aparte de que eso de querer darle el nombre por el abrigo correspondiente, pues ha producido deformaciones muy importantes, como lo que, por ejemplo, en la obra de Topper, genial, o sea, genial, pero todos nos equivocamos, ¿no? Pero en la obra de Topper, pues cuando se habla de la cueva del Corchadillo y tal, que dice que hay allí unas tumbas, y las tumbas están bastante alejadas del Corchadillo, ¿eh? Y de los pilones. Habla de tumbas en los Corchadillos y en los pilones y se refiere a las cuevas, a las tumbas que hay por un poquillo más alejado de lo que es Bacinete. Bien. Hay otro problema, que ese es un problema que no está totalmente solucionado, y es el de los pudrideros. Jenkins nos habla y nos dice de que sí es cierto que Estrabón pues habla de la costumbre que tenían los íberos cuando morían en combate, los íberos del norte de la península, de que cuando morían en combate, pues su cuerpo se exponía al aire libre para que los buitres lo descarnaran y se pudriera, y entonces cuando ya aquello estaba descompuesto, pues lo enterraban los restos. Y no solamente Jenkins, sino también otros autores, pues hablan de la posibilidad de que algunas de estas tumbas excavadas en roca pues sean pudrideros. En primer lugar, quizás por la inclinación, pero la inclinación, al menos en la que he visto, puede explicarse por desplazamientos de la roca. Es decir, si vemos una tumba que está casi en vertical, pues eso no puede ser una tumba, porque el pobre hombre que estaba allí dentro se caería. Entonces, pero eso porque se puede explicar por desplazamientos de la roca. También hay alguna tumba, supuesta tumba, que tiene los perfiles laterales muy irregulares, que imposibilitan la colocación de la tapa. Pero solamente he visto dos, todas las que he visto. Y eso se puede explicar porque no está terminada. Eso se puede explicar porque no está terminada. La poca profundidad, por supuesto, se puede explicar porque no está terminada. Es más, en prácticamente todos los casos es porque no está terminada. Y la fuerte inclinación, pues ya hemos visto que es por desplazamiento de la roca. Pero hay otra característica que es unos canales hechos en la parte inferior que están hechos para desagüe de líquidos, en teoría para el desagüe de los líquidos de la putrefacción. Y eso sí que no se puede explicar. Eso sí que no se puede explicar. Pero entonces, ¿por qué no aparecen documentadas estas tumbas en sitios donde sí se han hecho excavaciones a lo largo de toda la península? En todo caso, como digo ahí, pues las tumbas que presentan estas dificultades son muy escasas,
muy escasas. En los barrios hasta ahora solamente he visto dos, en dos sitios distintos, he visto dos que son difícilmente explicables. Es decir, no niego la posible existencia de pudrideros, pero que normalmente en el 99% de los casos no existen y posiblemente no existan en ningún caso. Bien, aquí tienen ustedes, por ejemplo, una tumba con la salida inferior totalmente tallada. Claro, es decir, ahí no hay ninguna duda de que está hecho para el desagüe de los líquidos. Porque cuando las ranuras están en la parte superior, se pueden producir por desgaste, porque normalmente estas tumbas pues han servido de bebederos para los animales, porque se llenan de agua, se colmatan de agua y entonces pues luego ese agua pues tiende a salir y puede erosionar y puede formar canalillos en la parte superior. Aparte bien, aquí tienen ustedes el perfil de una de las rocas y aquí tienen otra también con un canal de desagüe desde la parte inferior, no en la parte superior, que es muy distinto. Bien, una razón que se ha dado para la existencia de esos pudrideros es que no hay losas. Losas hay por todas partes, miren. Es mucho más difícil en esta clase de piedra, en la arenisca del aljibe, es mucho más difícil hacer una losa que hacer la tumba. Porque hacer una losa 15 centímetros en esa piedra, con esa longitud que hay que hacer la losa, lo más fácil es que se parta en 1000 pedazos mientras se está haciendo. Es muy complicado hacer una losa. Pero las losas las hay. Y las losas normalmente cuando las sacan, cuando el señor que la ha excavado o la ha expoliado, como quieran ustedes llamarle, lo saca, pues se parte y se queda en un lado y se disimula y se oculta y desaparece. Pero por regla general se ven muchos trozos de losa asociados a las tumbas. Es decir, eso no es una razón para la existencia de pudrideros. Hay losas por todas partes, como están ustedes viendo. Bien, por supuesto también la existencia de las losas pues está determinada también por esas tumbas que tienen un resalte o un escaloncillo para encajar precisamente la losa. Y está hecho adrede para ello. Aquí tenemos varios ejemplos. Bien, hay algo de lo que extrañamente no hablan los arqueólogos en otras zonas, pero me consta que existen porque lo he visto, pero sin embargo no hablan, que son las cazoletas, que son unos círculos ya no tipo cazoletas que son más pequeños, sino unos círculos ya de 40, 50 o más de diámetro, redondos, hechos al lado de las tumbas. Normalmente es de suponer que eso sería para algún tipo de rito relacionado con los muertos. Aquí las tenemos en varios sitios, no en todos, pero sí existen junto a muchísimas tumbas. También la he estudiado en Málaga, por ejemplo, en la provincia de Málaga, también he estudiado este tipo de trabajo. Y sin embargo, en la bibliografía de arqueología de estas tumbas en otros sitios de la península no aparece. Pero yo sí la he visto por otros sitios. Yo sí la he visto en otros sitios. Y, por ejemplo, creo que tengo aquí una foto, sí. Bueno, aquí tenemos en un lado, el dibujito es
de una necrópolis, la necrópolis de Bobastro, desaparecida por la construcción de una carretera, pero que ahí estamos viendo cazoletas. Y aquí en la otra foto estamos viendo en Fregenal de la Sierra, en Extremadura, pues estamos viendo también cazoletas asociadas a las tumbas, que serían pues para, no lo sé, estamos hablando de un mundo cristiano, no sé qué es el tipo de rito que se usaría ahí. Y aquí tenemos, por ejemplo, la necrópolis de Castillejo de Quintana, una de cuyas tumbas sí se excavó arqueológicamente y se ha constatado que era de finales del siglo VII, y son tumbas rectangulares. Bien, otro elemento posiblemente asociado a las tumbas son lagares. Lagares pequeños, relativamente pequeños, menos de 1 metro, como este que tenemos aquí, es de Bacinete, que tiene hasta para la salida de los líquidos y una fuerte inclinación. De esto tampoco nos habla la arqueología de otros sitios, pero sin embargo pues aparecen en otros sitios, como por ejemplo aquí en Alozaina, en Málaga, en una necrópolis, también asociado a las tumbas excavadas en roca. Y luego tenemos los canales de pulimentación que decía Bray, que en realidad se tratan de muescas hechas para levantar o para bajar la tapa, porque hay algunos casos que se ven evidentemente que son así, como aquí tenemos esas muescas laterales que están hechas precisamente para apoyar una palanca o para incluso con cuerdas, para levantarla o bajar la tapa. Y en algunos casos pues tenemos, pero esto es muy escaso, algunas canalizaciones externas para desviar el agua de lluvia y que no entre dentro de la tumba. Y luego tenemos, pues eso, el elemento clave de las cruces en las rocas, que en algunos casos están claros que son antiguas, como por ejemplo en esta de la necrópolis de Betis, pero hay otros casos que son dudosos, como aquí en Bacinete. En Bacinete estas cruces sí están en una roca que tiene una tumba, pero en la misma roca hay intentos de escritura actual. Hay, vamos, el famoso tonto el que lo lea, ¿no? Medio puesto. Y claro, y eso le hace a uno dudar de esto. Porque hay que tener en cuenta también que desde siempre los campesinos, la gente que vivía en el campo, pues ha tenido cierta intención de santificar estos sitios y de por ejemplo, sabido y conocido que si vamos a un despoblado medieval donde estaba la mezquita, pues los campesinos actuales lo han llenado de cruces. O sea, los campesinos actuales han visto allí algo de que aquello era una mezquita en algún momento, a lo mejor hace 100 años, 200, y lo han llenado, lo han pintado todo de cruces y tal, y es muy curioso ver eso. Bien, lo que no hay ninguna duda es en esta cruz, que está en la necrópolis de San Carlos del Tiradero, que en un lado está la cruz y en el otro lado hay unas cazoletas que seguramente serían para poner algunas luminarias para la entrada a la necrópolis. En algunos casos, como por ejemplo hay en Bacinete, pues hay un círculo en una pared vertical que pues no sé lo que tendrá que ver con el tema. Bien, luego tenemos, por ejemplo, esa que tenemos ahí desplazada y girada en la necrópolis del Betis,
que por supuesto, pues ahí un cadáver pues se caería el pobre hombre. Entonces, no es un pudridero, es que la roca se ha desplazado. Lo mismo que ocurre en de arriba, del Cerro de las Cuevas, o bien se ha erosionado un lateral, como ocurre en la necrópolis del Espinar, en esa que tenemos ahí de la necrópolis del Espinar. Por supuesto, se producen roturas que poco a poco van desfigurando la tumba, como estamos viendo ahí. Esa tumba, por ejemplo, esta de aquí, de este lado, esa sí es antropomorfa, le vemos perfectamente la cabeza. En algún caso, las tumbas están sin terminar y nos pueden llamar la atención, a lo mejor eso, la poca profundidad o que un lateral no está terminado. Llama la atención la escasez de tumbas que hay dentro de los abrigos o de las cuevas. En el término de los barrios, por ejemplo, pues solamente hay dos cuevas que tengan en su interior, vamos, dos que yo conozca. Sí. Bien, en algún caso también no solamente se marca la cabeza, sino que se sobreeleva, como ocurre en esta o en esta también. O se diferencia mucho la cabeza, pero todo esto no son diferencias cronológicas, es decir, esto no marca una cronología, sino que lo que nos marca es el mayor o menor oficio del señor que ha hecho la tumba. Bien, esta tumba es muy interesante porque podemos saber más o menos cómo era el instrumental con el que la hacían, porque todavía están ahí las señales de las marcas de los instrumentos. Bien, en algunos casos se dan lo que llamo tumbas familiares. Bueno, todas son familiares, ya lo veremos después cuando le hable de la sociedad, pero están bien marcadas porque son tres tumbas, una más grande, otra mediana, más grande también y una como de niño. Bien, este esquema se repite, no es muy habitual, pero se repite bastante. Ahí tenemos eso, la llamada tumba de Batman, porque son tres tumbas juntas que antes estaban separadas, pero que una es más grande, otra es más pequeña y la otra es infantil realmente. Y aquí tenemos otros dos grupos también de la Loma de Juan Viva, también padre, madre y hijo, se supone, vamos, yo supongo, hay que echarle un poquito de imaginación, o en la necrópolis de Murta también existe eso. Referente a la orientación, es inútil ponerse a medirla porque no tiene nada que ver, es decir, los que la hicieron no tuvieron en nada en cuenta la orientación. En una misma necrópolis hay tumbas, ahí ven ustedes, con distintas orientaciones. Es decir, la orientación normalmente están mirando al oeste, pero no siempre. Y ahí ven ustedes la diferencia entre lo que es una tumba tipo bañera, elíptica más o menos, y lo que es una tumba ya antropomorfa, con la cabeza bien marcada. Bien, otra cosa que llama la atención es la ausencia de yacimientos arqueológicos alrededor de esas tumbas, lo cual, pues, no nos tiene que llamar demasiado la atención porque es muy difícil en un campo de alcornocales que no se ara, que no se trabaja, es muy difícil encontrar yacimientos arqueológicos. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, se lo pongo como por ejemplo, el caso de alrededores de Bacinete,
donde se juntan un montón de yacimientos, sobre todo de abrigos y tal, pero ningún yacimiento ni romano, ni medieval, ni de nada. Sin embargo, en algunos, como por ejemplo en el Cerro del Pilar, pues sí hay una villa romana asociada a la necrópolis de tumbas. Bien, referente a la tipología, pues esa primera tipología que nos daba Fergus, luego, por ejemplo, hay otras muchísimas tipologías que nos dan todos los que han excavado las tumbas, como estas, por ejemplo, de Cáceres. Pero realmente se pueden resumir en estas tres, los principales tipos de tumbas en roca, en estas tres, porque son las que nos marcan cronología. La rectangular, que son del siglo VII, y podría ser de principios del VIII también, las de bañera del siglo VIII, IX, y las antropomorfas propiamente dichas del siglo IX, X e incluso XI. Bien, aquí tenemos tumbas antropomorfas de distintos, porque por ejemplo una tiene la cabeza cuadrada, la otra la tiene redonda, es decir, en eso depende del artista. Referente a los lugares donde se encuentran, pues también se ha dicho, y no es cierto, que se presentan en sitios que son dominantes, que dominan el paisaje, que tienen, pues sí y no. Algunas, pues sí, como por ejemplo las que hay en el Mirador, en la zona de Bacinete. Aquí, al lado de este paisaje, hay dos tumbas, y además del siglo VII, porque son rectangulares, que estarían viendo este paisaje. Pero también hay tumbas en la zona al lado del río. Y hay otras que están en sitios altos, dominantes, que dominan el paisaje, pero no siempre, ni mucho menos. Casi la mayoría no están en sitios dominantes. Bien, ya hemos hablado de la orientación. Las dimensiones tampoco es determinante. Eso sí, proporcionalmente aparecen muy poquitas infantiles, muy poquitas, comparado con lo que tuvo que ser la mortalidad infantil, que en aquella época tenía que ser espantosa. Y luego eso, la ausencia de yacimientos es muy relativa, pues porque es muy difícil de ver, es muy difícil de verlo. Luego, que sepamos que sí, que hay losas y tapaderas que están asociadas. Esas losas pues tendrían que estar tapadas con una argamasa de barro, porque era muy difícil que encajasen a la perfección. E incluso en algunos casos pues tendrían que hacerse un pequeño murete. Y referente, por ejemplo, el vaciado se hacía con material metálico. Por ejemplo, los que dicen que eran neolíticas, el hacer esas rocas, esas tumbas con otra roca, pues de locos, vamos, no sería casi posible. Bien, les voy a hablar ahora de algunos aspectos sociales y espaciales. Realmente, en las necrópolis no hay casi nunca más de 10 juntas. ¿Esto qué significa? Esto significa que no están asociadas a una aldea siquiera, están asociadas a una familia, a lo que es una familia. Son necrópolis, por regla general, familiares. Hay algunas que tienen 30 y tantas, 40, esa ya habría que hablar de otra cosa. Pero la inmensa mayoría son necrópolis familiares, que hay 3, 4, 5, lo más. ¿Es posible que esté asociado al eremitismo? Pues sí. Ya les pongo ahí que hay pinturas, pero muy poquitos abrigos,
que hay pinturas modernas en muy poquitos abrigos, pero muy poquitos, muy poquitos. Si están tan separadas, si están eso, es que no hay una autoridad, no hay una autoridad que la organice. Es decir, no es una necrópolis en realidad, son propiedades familiares que se ponen en medio del campo. Cada familia pues tiene su hábitat y tiene su necrópolis. Eso sí, por regla general, es muy curioso que se ven a lo mejor una tumba en una roca, una gran laja, que a lo mejor podría emitir cientos de ellas, y sin embargo, pues la próxima está un poquito más allá, en otra laja distinta, y dice uno, bueno, ¿y por qué no han aprovechado esta laja y tal? Eso es muy sencillo. Eso es porque son tumbas familiares. Entonces, cada familia pues tenía su roca, por decirlo así. Bien, hay una cosa que es muy curiosa, y es que la concentración de tumbas excavadas en roca que hay aquí en el campo de Gibraltar no lo hay en los alrededores. Si aquí en el campo, por ejemplo, le hablo concreto en los barrios, que es el término que estoy más o menos haciendo intensamente, puede haber entre 500 y 600 tumbas en toda la provincia de Málaga. En toda la provincia de Málaga no hay más que 235. Y 124 están en una sola necrópolis. Es decir, tienen ustedes aquí una densidad de tumbas excavadas en roca que no es normal. Que conforme nos alejamos, desaparece. Es decir, en Alcalá de los Gazules también hay muchísimas, en Benalús, por supuesto, en Facina, pero más allá ya vuelven a desaparecer y vuelven a ser esporádicas, como pasa en Málaga, por ejemplo. Aquí en toda la Costa del Sol, por ejemplo, pues nada más que tengo detectada una en Manilva. En toda la Costa del Sol no hay otra hasta llegar al Valle del Guadalhorce, que allí sí hay. Entonces, ¿cuál es la razón de por qué esa densidad? Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en Extremadura. En Extremadura no hay por todas partes. Hay en dos zonas muy concretas, se intensifica mucho la ubicación de las tumbas. Y hablan, por ejemplo, en Galicia, hay un investigador que habla de la posible relación, él la da por segura, de las tumbas cavadas con roca con la teoría milenarista del cristianismo antiguo. ¿En qué consistía esa teoría? O esa derivación o esa secta, no era una secta, pero bueno, era una teoría un tanto estrambótica, increíble hoy día bajo nuestro punto de vista, pero en fin, después de lo que ve uno votar por ahí, ya lo creo todo, que pensaba que Jesucristo, que en el año 800 y pico, todo el mundo se iba a resucitar. Primero se pensó en el año 800 y pico, luego en el año 1000, luego en el 1234, me parece, que se iba a resucitar todo el mundo, todos los muertos iban a resucitar, que Jesucristo iba a bajar del cielo, que nos iba a gobernar durante 1000 días, y además yo no sé en dónde cabríamos tanta gente, y al cabo de los 1000 días, pues vendría lo que es el juicio final. Bien, pues esa teoría tan absurda, tan rocambolesca, pues es a la que se asocia, algunos investigadores asocian a esta parte. Tengamos presente
que hasta mediados del siglo X más de la mitad de la población seguía siendo cristiana aquí. Es decir, cuando, bueno, Pepe sabrá que bueno, claro que lo sabe, mejor que yo, que los árabes realmente vinieron pocos para lo grande que es la península, ¿no? Para ocupar toda la península. Vinieron poca gente. Tan poquita gente vinieron de los árabes que cuando iban conquistando ciudades tenían que dejar de guarnición a los judíos, porque si se dejaban ellos mismos, se quedaban sin soldados para poder seguir. Entonces, vinieron muy poquita gente. ¿Qué ocurrió? Que los cristianos siguieron siendo cristianos, siguieron viviendo, dominados, lo mismo que pasó con los visigodos, que los visigodos eran 4 chalaos nada más, era muy poquita gente los visigodos, eran los que mandaban, pero eso, la masa era todavía esos descendientes de los hispanos romanos que había aquí, que se van convirtiendo poquito a poco y que, fíjense ustedes, según el estudio de Boulier, pues en el siglo X todavía la mitad de la población no se había convertido al Islam. Entonces había la inmensa mayoría de la población, la gente que vivía aquí, era cristiana, que son los autores de estas tumbas. Y seguramente movidos por un sentimiento religioso. Ya hemos visto, pues eso, que no tenían una autoridad central que les montase los cementerios, que no había una autoridad que cohesionase, pero sí posiblemente eso, una creencia, una forma de entender la muerte, y que hacía eso, que se hiciesen sepulturas eternas para la eternidad de los cuerpos, supuestamente. Y seguramente pues no fue un movimiento poblacional, aparte del que pudo haber quizás de la costa hacia el interior. Pero claro, de la costa hacia el interior estamos hablando de muy poquitos kilómetros, porque normalmente en época tardorromana pues todavía la costa era un símbolo de riqueza, pero tras la Edad Media pues la costa pues era todo lo contrario. El comercio casi no había, bueno, había muy poco, y se centraba en las grandes ciudades. Entonces, la gente de la costa se iría unos kilómetros al interior y serían los autores de estas tumbas. Bien, y nada más, no creo que me haya pasado, ¿no? Nada más y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias tanto al doctor Veneroso como al doctor Don Carlos. Muchísimas gracias. A mí me ha encantado, no sé si a ustedes también. Bueno, pues en este momento declaramos formalmente abierto el curso de actividades 2023-2024, que esperemos que os guste mucho. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y sobre todo por vuestro apoyo.